La confianza ciega, un arma de doble filo. En el mundo de las empresas, la confianza es la moneda más valiosa. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se da a ciegas, sin preguntar ni investigar? La historia de Enron, un gigante de la energía que se desvaneció en un instante, nos da una respuesta escalofriante. Enron, una empresa que prometía cambiar el mundo de la energía, se convirtió en sinónimo de avaricia, engaño y corrupción. Su rápido ascenso y su posterior caída nos recuerdan que la confianza, sin una base sólida de ética y transparencia, puede ser un arma de doble filo. La historia de Enron es una advertencia para todos: inversionistas, empleados, reguladores y la sociedad en general. El ascenso del gigante. Enron, la niña bonita de Wall Street. Enron, una empresa que se convirtió en el símbolo del éxito y la innovación en la década de los 90. A principios de los años 90, Enron era la favorita de Wall Street. Sus acciones no dejaban de subir y los inversores estaban encantados con su rendimiento. Sus acciones subían como la espuma, sus ejecutivos eran considerados genios de las finanzas y su nombre se asociaba con la innovación y el éxito. Enron no solo era una empresa, era una promesa de un futuro brillante. Liderada por Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, Enron prometía cambiar el mundo a través de la desregulación del mercado energético. Estos líderes visionarios eran vistos como los arquitectos de una nueva era en el sector energético. Bajo su liderazgo, Enron se convirtió en un intermediario que compraba y vendía contratos de energía, apostando por los cambios del mercado. La empresa se posicionó como un jugador clave en el comercio de energía. Las ganancias de Enron se disparaban año tras año, y la empresa se expandía a nuevos mercados, desde el gas natural hasta el Internet de banda ancha. La diversificación de sus negocios parecía no tener límites. Los analistas financieros no paraban de elogiarlos, y los inversores, cegados por el éxito, no hacían preguntas. La confianza en Enron era absoluta, y nadie sospechaba lo que estaba por venir. El espejismo de la innovación. Tejiendo la red de engaños. Detrás de la fachada de innovación y éxito, Enron escondía una realidad mucho más oscura. Para mantener la ilusión de crecimiento constante, la empresa recurrió a trucos contables que escondían sus pérdidas y exageraban sus ganancias. Bajo la dirección del director financiero, Andrew Fastow, Enron creó una red compleja de empresas fantasma. Estas empresas, que no hacían nada real, se usaban para esconder miles de millones de dólares en deudas y pérdidas. Sin embargo, pocos se atrevían a cuestionar el éxito de la empresa. La cultura del miedo. Silencio cómplice y codicia desmedida. La cultura dentro de Enron era tóxica y despiadada. La obsesión por el éxito a cualquier precio dominaba la empresa, y los empleados que no estaban dispuestos a romper las reglas éticas eran marginados o despedidos. Este sistema fomentaba la competencia feroz y el miedo a perder el trabajo, lo que llevó a muchos empleados a mirar hacia otro lado ante las prácticas cuestionables de la empresa. Los ejecutivos, cegados por la avaricia, se enriquecieron vendiendo acciones de la empresa a precios inflados, mientras que miles de empleados y pequeños inversores veían cómo sus ahorros desaparecían. El castillo de naipes se desmorona. La verdad sale a la luz. En el mundo corporativo, las apariencias pueden ser engañosas, y a veces, la verdad tarda en salir a la luz. En el verano de 2001, la periodista Bethany McLean, de la revista Fortune, comenzó a investigar las finanzas de Enron. Lo que empezó como una simple curiosidad, pronto se convirtió en una investigación profunda y reveladora. Sus preguntas, ignoradas al principio por la empresa, destaparon una serie de irregularidades que pronto llamaron la atención de los medios de comunicación y de las autoridades. McLean no se detuvo ante las evasivas y continuó indagando, descubriendo capas de engaños y fraudes. A medida que la verdad salía a la luz, el castillo de naipes de Enron comenzó a desmoronarse. Las mentiras y los fraudes que habían sostenido a la empresa durante años ya no podían ocultarse. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los inversores entraron en pánico y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, inició una investigación formal sobre las prácticas contables de la empresa. La caída de Enron fue rápida y devastadora,
afectando a miles de empleados y accionistas. El 2 de diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota, convirtiéndose en uno de los mayores colapsos empresariales de la historia de Estados Unidos. Este evento no solo marcó el fin de una era para Enron, sino que también cambió para siempre la forma en que se regulan las empresas en el país. Días oscuros en Houston, el impacto humano de la caída de Enron. La quiebra de Enron tuvo consecuencias devastadoras para miles de empleados, inversores y comunidades. La magnitud del colapso no solo afectó a los trabajadores directos de la empresa, sino también a sus familias y a la comunidad en general. En Houston, donde Enron tenía su sede, la caída de la empresa dejó a miles de personas sin trabajo y sin ahorros. Las oficinas que alguna vez estuvieron llenas de actividad ahora estaban vacías, y el ambiente en la ciudad se tornó sombrío. Muchos empleados de Enron habían invertido gran parte de sus ahorros para la jubilación en acciones de la empresa, por lo que la quiebra les dejó sin nada. La desesperación y la incertidumbre se apoderaron de aquellos que habían confiado en la estabilidad de la compañía. Además, la pérdida de empleos en Enron tuvo un efecto dominó en la economía local, afectando a empresas y negocios de todo tipo. Los pequeños empresarios también sintieron el golpe, ya que la disminución del poder adquisitivo de la población redujo sus ventas. La historia de Enron es un recordatorio de que detrás de los números y los balances hay personas reales que sufren las consecuencias de la codicia y la corrupción empresarial. Las lecciones aprendidas de este desastre financiero aún resuenan hoy, subrayando la importancia de la ética y la transparencia en los negocios. Los arquitectos del desastre, juicios y condenas. Tras la quiebra de Enron, las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación a gran escala para depurar responsabilidades. Los principales ejecutivos de la empresa, incluyendo a Kenneth Lay, Jeffrey Skilling y Andrew Fastow, fueron acusados de fraude, conspiración y otros delitos financieros. El juicio a Lay y Skilling, que comenzó en enero de 2006, fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Ambos se declararon inocentes, pero el jurado los encontró culpables de múltiples cargos. Lay murió de un ataque al corazón antes de que se dictara sentencia, mientras que Skilling fue condenado a 24 años de prisión. Más allá de Enron, la crisis de confianza en el mundo empresarial. La caída de Enron no fue un caso aislado. En los años siguientes, otras empresas como WorldCom, Tyco y Global Crossing se vieron envueltas en escándalos contables similares, lo que provocó una profunda crisis de confianza en el mundo empresarial. Estos escándalos pusieron de manifiesto las deficiencias del sistema de auditoría y regulación financiera de la época, que no había sido capaz de detectar ni prevenir las prácticas fraudulentas de estas empresas. La crisis de confianza provocada por Enron y otros escándalos empresariales puso de manifiesto la necesidad de una reforma profunda del sistema financiero y de una mayor regulación del mundo empresarial. Lecciones aprendidas, Sarbanes-Oxley y la importancia de la ética. Como respuesta a los escándalos empresariales de principios de la década del 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2002 la Ley Sarbanes-Oxley. Esta ley, conocida como SOX, introdujo nuevas normas de contabilidad y auditoría, así como medidas para aumentar la responsabilidad corporativa y proteger a los inversores. La SOX ha sido objeto de debate desde su aprobación, con algunos argumentando que ha impuesto una carga regulatoria excesiva a las empresas, mientras que otros defienden su importancia para restaurar la confianza en los mercados financieros. Más allá de las medidas regulatorias, la historia de Enron nos recuerda la importancia de la ética en el mundo empresarial. La sombra de la duda. ¿Hemos aprendido realmente la lección? Han pasado más de 2 décadas desde la quiebra de Enron, y la pregunta sigue en el aire. ¿Hemos aprendido realmente la lección? La crisis financiera de 2008, provocada en parte por prácticas arriesgadas e irresponsables en el sector financiero, demostró que la codicia y la falta de ética siguen presentes en el mundo empresarial. La historia de Enron nos recuerda que la vigilancia y la crítica son esenciales para evitar que se repitan los errores del pasado. Epílogo. La responsabilidad de no olvidar. La historia de Enron es un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la confianza y las consecuencias devastadoras de la codicia corporativa.
es una historia que no debemos olvidar. Al recordar la caída de Enron, honramos la memoria de aquellos que sufrieron las consecuencias de sus acciones, los empleados que perdieron sus empleos y ahorros, los inversores que vieron cómo sus inversiones se esfumaban y las comunidades que se vieron afectadas por la crisis económica. La historia de Enron nos llama a la acción. Nos insta a ser ciudadanos informados y a exigir a nuestros líderes que actúen con integridad.